Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi casa. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carol y aquí comparto con vosotros el cariño que siento por mi hogar en el día a día. Hoy hace un día precioso, de esos soleados que te animan un montón. Y ahora que ya ha llegado la primavera, antes de que empiece Semana Santa, que en casa es una época en la que pasamos mucho más tiempo en la cocina preparando cositas ricas, como empanadas, cocas y bueno, y demás. Quiero aprovechar para hacer una limpieza a fondo y dejarla lista para todo lo que viene. Voy a limpiar los armarios por dentro, los electrodomésticos, en fin, quiero dejarlo todo impecable. Además, durante el vídeo os iré dando algunos consejitos, algunos pequeños truquitos para que la limpieza se os haga mucho más fácil. Y bueno, pues también cómo cuidar los electrodomésticos para que nos duren mucho más. Y bueno, pues como lo primero que tenía que hacer era vaciar el lavavajillas, antes de volver a llenar cajones y armarios, voy a aprovechar ese momento para ir limpiando los cajones por dentro antes de colocar todo otra vez. Así es una manera de ir adelantando trabajo y luego se nota un montón. Y para limpiar tanto los armarios por dentro como, bueno, yo prácticamente toda la cocina, voy a utilizar el jabón negro. Yo lo preparo muy fácil, solo pongo unos 300 mililitros de agua caliente, una cucharadita pequeña del jabón, lo mezclo bien en mi botellita multiusos y listo. De verdad que deja todo genial, limpia súper bien, quita las huellas de los armarios sin esfuerzos y deja la cocina perfecta. Voy a ir sacando todo de los cajones, limpiándolos bien por dentro y volviendo a colocar todo con calma, organizando y cada cosa en su sitio. Y algo en lo que pienso mucho es en la organización de los armarios, en tenerlo todo colocado de forma que la cocina me sea más práctica y funcional en el día a día. Al final, bueno, pues intento que todo esté cerca de donde lo voy a utilizar, por ejemplo, los platos y los vasos los tengo justo en la zona donde comemos y cerca de donde cocino para tenerlo todo mucho más a mano. En la parte de abajo del horno, como habéis visto, suelo guardar todo lo que utilizo para él, como bandejas, moldes, en fin, todo lo relacionado con el horno. Así no tengo que estar moviéndome de un lado para otro. Y una buena organización en los armarios no es solo cuestión de estética, es fundamental para que todo en la cocina sea más funcional. Cuando cada cosa tiene su lugar y lo tenemos cerca de donde lo usamos, ahorramos tiempo, evitamos estrés y cocinar se convierte en algo más fácil y agradable en el día a día. Y lo mismo pasa con las ollas, yo las tengo cerca de la inducción. Tenerlas a mano hace que cocinar me sea más cómodo, más rápido y bueno, no tengo que ir buscando y moviéndome de un lado a otro. Para las marcas en los muebles, esos golpes que a veces, bueno, ya sabéis que dejan las ollas y las sartenes, utilizo la piedra blanca. Con esto de verdad que queda perfecto y bueno, y limpio sin esfuerzo. Hay algo que utilizo muchísimo, son los protectores de los cajones. Bueno, yo estos los he comprado en IKEA. Creo que son una forma sencilla de cuidar los cajones, hacer que se conserven por más tiempo. Además, bueno, pues también me ayudan con la limpieza, a que sea más fácil y que se ensucien menos. Como veis, yo los tuppers tengo los justos y necesarios. No me gusta acumular ni tener cajones llenos de cosas que luego igual no utilizo. Bueno, sé
que hay quien tiene cajones llenos y llenos de tuppers y está bien si verdaderamente se utilizan, pero bueno, yo procuro tener solo los que necesito y bueno, conforme se van estropeando, los tiro y compro nuevos si me es necesario. Este mueble de los cubiertos mide casi 1 metro, así que sacar todo el plástico y llevarlo al fregadero me resulta muy complicado. Para mí la forma más fácil es limpiar compartimento por compartimento, me es mucho más rápido, sencillo y hace que la limpieza me sea mucho más llevadera. Y mirad a Kira, ha entrado una mosca y claro, a ella le dan pánico las moscas. En cuanto aparece una, va delante y detrás de mí todo el tiempo sin saber muy bien dónde esconderse y de verdad que es adorable. Además es una situación muy graciosa también. Y bueno, ¿qué tengo que decir? Que ella siempre le da un toque divertido a todo. Y anoche saqué el boquerón del congelador y lo puse en la nevera para que se fuera descongelando poquito a poco. Así que ahora en un momentito voy a limpiarlo antes de seguir con la limpieza. Esta vez lo he comprado en Mercadona, así que bueno, realmente no pregunté si me lo limpiaban. Normalmente yo lo suelo comprar en Consum, allí ellas sí que me lo dejan preparado, yo lo encargo, ellas me lo limpian y yo paso al día siguiente a recogerlo. Pero bueno, como esta vez ya os digo, lo he comprado en Mercadona, lo voy a limpiar yo misma. Vi que los boquerones eran un poquito pequeñitos y bueno, lo ideal es que sean un poquito más grandes, pero como a nosotros nos gustan igual y estaba deseando hacer boquerones en vinagre. Y bueno, pues prepararlos es muy fácil y os iré explicando cómo lo hago. Lo primero es quitarles la cabeza y la espina y dejar bien limpio cada boquerón para que luego quede perfecto en el vinagre. Para que el boquerón quede blanco y durito, lo más importante es la limpieza. Yo le doy varios enjuagues hasta que el agua salga completamente limpia. Luego ya simplemente es añadir unos hielos y lo dejo reposar 1 horita más o menos en la nevera con agua bien fría. Esto hace que el boquerón se endurezca un poquito y bueno, y ayuda a blanquear para que ya quede perfecto para preparar con el vinagre. Y tal y como me propuse con el lavavajillas, mantenerlo limpio me está yendo de maravilla.
Ya sabéis que yo cada 3 meses lo desinfecto y hago una limpieza mucho más a fondo con vapor. Además, ahora cada muy poquito tiempo me gusta ponerle una botellita de lavavajillas, pero antes saco los filtros, los lavo bien, limpio las zonas donde más suciedad se acumula. La verdad es que esto me facilita muchísimo todo. Y bueno, pues mantener el lavavajillas limpio no es solo cuestión de estética. Un lavavajillas limpio es más higiénico porque evitamos bacterias y malos olores. Además funciona de forma más eficiente, lava los platos mejor y bueno, ayuda a que los electrodomésticos nos duren más. También nos permite ahorrar agua y energía porque no tenemos que estar repitiendo ciclos por platos que no se han lavado bien. Además de facilitarnos las limpiezas más profundas cada pocos meses. Y ahora le toca el turno a la zona del desayuno. Esta es una de las zonas que más se ensucia, sobre todo la cafetera, porque bueno, pues aquí la verdad es que nos gusta mucho el café. Y lo que hago es desmontar todas las piezas de la cafetera, fregarlas bien, las seco y las vuelvo a colocar todas en su sitio. Del desayunador voy sacando todos los tarros y bueno, y alimentos del desayunador. Me aseguro que todo esté limpio, reviso si hay algo en mal estado o que lleve mucho tiempo y bueno, pues lo tiro si hace falta. Así me aseguro de que todos los tarros y los alimentos queden perfectos y organizados. Para limpiar la cafetera y la zona del café utilizo el limpiador de aloe vera del Mercadona, que ya sabéis que me encanta, para mí es un imprescindible en la cocina, porque es verdad que me deja una olorcita increíble. Una vez limpio ya simplemente le voy dando un repaso final y vuelvo a colocar todo en su sitio. Así de, bueno, pues la zona del desayuno queda perfecta y lista para el día.
Y además de limpiarla por fuera, me gusta asegurarme de que los conductos del café también estén limpios y simplemente para ello lo que hago es que lleno el depósito con agua y un poquito de vinagre de limpieza, enciendo la cafetera y hago varios ciclos con esta mezcla. Después simplemente hago exactamente lo mismo, pero ya con agua limpia. De verdad que de esta manera la cafetera queda perfectamente libre de cal, de residuos y los conductos están perfectamente limpios, así que el café siempre sabe delicioso. Me acabo de dar cuenta de que no me queda azúcar, así que lo voy a apuntar en mi lista para comprarlo cuando vaya a hacer la compra. Esta es la granola que hice en el vídeo anterior y de verdad que está buenísima. Si aún no la habéis probado, os la recomiendo totalmente porque es fácil de hacer y queda deliciosa. Ya tengo un tarro lleno, pero todavía me queda un poquito en la bolsa, así que voy a aprovechar para llenar este tarro vacío. La verdad es que en mi casa no dura nada y nos encanta a todos. El boquerón ya ha estado una horita en la nevera, así que lo que voy a hacer ahora es tirar el agua. Y ya en una fuente voy a preparar la mezcla para el boquerón, que son 3 partes de vinagre de manzana por una parte de agua y una cucharada grande de sal gorda. Yo en este caso no tenía sal gorda, así que he usado sal normal y también queda muy bien. Luego ya simplemente vierto esta mezcla sobre el boquerón, tapo la fuente y la dejo en la nevera hasta mañana. Pues eso, unas 12-24 horas de un día para otro. A mí me gusta dejarlo de un día para otro. Ya mañana lo único que haré será tirar la mezcla del vinagre y enjuagarlos muy ligeramente, casi nada. Un enjuague rápido. Prepararé un aliño que lleva ajo, perejil y aceite de oliva. Y bueno, simplemente ya es ir alternando capa de boquerón, capa de aceite con ajo y bueno, así hasta terminar. He sacado esta mañana las fundas del sofá, así que voy a lavarlas en un momentito. Ahora voy a revisar el microondas y el horno. El horno yo sabía que estaba más sucio porque cuando hice la granola no tuve tiempo de limpiarlo y se ensució bastante. Así que simplemente lo voy a poner a calentar un poquito, nada más a unos 50 grados, para que luego me sea más fácil de limpiarlo. Mientras tanto, bueno, pues voy a ir limpiando el microondas, que está, aunque la verdad es que no está muy sucio, solo le voy a dar un repaso. Y para esto ya sabéis que utilizo el concentrado de aloe vera del Mercadona. Simplemente le doy una pasada, lo aclaro y ya lo seco y listo. Ya una vez el horno se ha calentado un poquito, la verdad es que me resulta muchísimo más fácil de limpiarlo porque la suciedad se ha ablandado.
Para limpiar la suciedad más dura, me gusta, para mí lo más efectivo y lo que mejor me funciona es la piedra blanca. Simplemente lo que hago es que mojo el estropajo y voy restregando bien, repasando por toda la superficie y de verdad que así consigo que quede impecable. Y ya bueno, pues una vez que lo más difícil está limpio, me gusta añadir un poquito de jabón negro. Lo extiendo bien por toda la bandeja, hago lo mismo con el horno, asegurándome de que quede todo bien repartido, lo dejo actuar un ratito y ya simplemente es pasar la bayeta, aclararlo. De verdad que no necesito ni secarlo porque queda un brillo espectacular y de verdad que el horno queda como nuevo. Para limpiar el fregadero también utilizo el jabón negro porque bueno, además de dejarlo súper limpio, es verdad que le deja un brillo precioso y lo mejor es que ese brillo dura varios días, así que se mantiene perfecto durante más tiempo. Ya me queda poco, ya casi estamos acabando. Voy a limpiar la campana. Es verdad que no hace mucho que la limpié, bueno, hará unas 2 o 3 semanitas, pero como estoy con la limpieza a fondo de la cocina, le voy a dar otro repaso antes de que, bueno, de que tenga que volver a limpiarla. Para ello, simplemente en un barreño pongo un poquito de agua caliente con 3 cucharadas del jabón negro, que es un magnífico quitagrasas, y de verdad que con esto la campana queda impecable. Y ya bueno, pues una vez he quitado la grasa más fuerte, vuelvo a rellenar el barreño con agua caliente y lo mismo con el jabón negro. Y le doy un repaso ya con una bayeta, otra bayeta limpia. Y de verdad que no necesita ni aclarado.
Y como el agua con el jabón de la segunda pasada de verdad está limpia, voy a aprovecharla para limpiar los filtros de la campana y bueno, de esta manera no desperdicio nada y de verdad que los filtros quedan impecables. De broma explico a Kira que la mosca no le va a hacer nada. Ya por último, antes de ponerme a hacer la comida, empiezo limpiando los muebles altos. Lo que hago es que voy sacando todo lo de una balda, la limpio y lo vuelvo a colocar. Me gusta ir limpiando balda por balda, así evito que se me acumule todo encima de la encimera. Ahora sí, esto es lo que más me gusta. Voy a ponerme a hacer la comida, que es, bueno, mi momento para, entre comillas, relajarme. Hoy voy a preparar una receta que está riquísima y que de verdad que os la recomiendo. A José y a Iker les encanta. Bueno, sobre todo a Iker, que es súper carnívoro. La carne que voy a utilizar es cabeza de lomo de cerdo. Es una carne que queda súper tierna. Y aunque a simple vista veáis que tiene un poquito de grasa, de verdad que al cocinarse casi ni se nota. Lo que hago primero es salpimentarla, rebozarla con un poquito de harina y sofreírla ligeramente en aceite de oliva para sellarla y que queda súper jugosita. Mientras la carne se va friendo voy a cortar una cebolla en trocitos pequeños y de paso voy preparando el ajado con ajo y perejil.
Una vez se ha sofrito la carne, la aparto a un plato y ya voy pochando un poquito la cebolla. Mientras se va pochando la cebolla voy a ir cortando, limpiando y cortando los champiñones. A mí me gusta ponerlos a trozos grandes y bueno, pues ahora un momento los tenga listos, se lo añadiré también a la cebolla. Esta es una receta que me enseñó una amiga hace años, una amiga a la que quiero muchísimo y de verdad que a mí me encanta enseñaros recetas que vienen con historias y con cariño detrás. Es un detalle que hace que cocinar sea mucho más especial y que cada plato tenga su toque personal. Ahora lo que queda es añadir el ajado, que de verdad que le da un sabor increíble al plato. Y además, bueno, pues le voy a añadir la esencia de esta comida, que es una lata de cerveza. Y bueno, voy a dejarla 2 minutitos para que reduzca el alcohol. Ya por último añado un vaso de caldo, bueno, de carne o de pollo, del que tengáis. Ya seguidamente voy introduciendo los filetes de cabeza de lomo dentro y bueno, como he visto que no llegaba a cubrir del todo, le voy a añadir medio vasito más de caldo. Ahora sí, tapo la carne y la dejo hervir a fuego lento durante aproximadamente una horita. Mientras se va haciendo la comida, ya acabo con la limpieza. Esto es lo último que voy a hacer hoy. Voy a limpiar detrás de la nevera y bueno, solo hay que apartarlo un poquito y la verdad es que esto se hace en un momentito. Es algo que no solemos mirar mucho, pero que es súper importante. Bueno, detrás de la nevera se acumula polvo, pelusas, restos de comida y si lo dejamos, bueno, pues además de ensuciarse, la nevera tiene que trabajar más y gasta más electricidad. Por otro lado, limpiando bien esta zona evitamos malos olores, atraer insectos o incluso pequeñas plagas que también se hacen. También ayuda a que la nevera funcione mejor y dure más años porque evitamos que las bobinas y el motor se sobrecalienten. Así que aunque parezca un pequeño detalle, bueno, pues mantener limpio detrás de los electrodomésticos hace que toda la cocina sea más higiénica y más fácil de mantener. Yo lo que hago es simplemente aspirar el suelo, pasar un trapo, retiro el polvo, las pelusas y listo. Ya está perfecto, así puedo seguir con el resto de mi casa sin preocuparme. Y de verdad que esto tiene una pinta maravillosa. Vamos a sentarnos ya a comer y esperar unos minutitos a que llegue José y se siente por fin. Hoy viene contento porque coge puente este fin de semana, así que está de buen humor. Mientras tanto, nosotros ya estamos todos hambrientos y bueno,
Pues con estas imágenes me despido de todos vosotros hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta limpieza a fondo, en la organización de la cocina y en la preparación de esta comida deliciosa. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, darle me gusta si os ha gustado el vídeo, eso sí, y dejarme un comentario contándome qué trucos de limpieza o recetas os gustan más. Que ya sabéis que os quiero mucho, mucho, muchísimo y que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso, chao.